Auspician este programa. Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur, toda la salud, toda la vida. Depende, un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias. Home sweet home, home sweet home. Esta no es mi casa, no. Home sweet home, home sweet home. Esta no es mi casa, no. Home sweet home, home sweet home. Volver siempre, siempre es mi ilusión. Home sweet home, home sweet home. Y al volver esta es mi canción. Bueno, regresamos. Silvina, ¿estás por ahí? Acá estoy, Jorge. Bien, gracias, muy amable por la espera y disculpar las interrupciones y todo eso. Estábamos en que mamá, papá, la familia, sospechamos que nuestro niño o niña tiene algo, lo llevamos al médico, hicimos el diagnóstico y ahora... ¿cómo sigue esto? ¿A qué tenemos que estar preparados los padres? ¿Qué tenemos que esperar? ¿Y qué viene para nuestros jóvenes, nuestros niños de ahora en más? Muy bien, bueno, es muy importante esto que estabas reforzando vos del diagnóstico temprano, o sea, estar alertas a esos síntomas, los que hablamos recién, de bajar inexplicadamente de peso o hacer más pis que lo habitual, el que lo noten que tomen más agua y que no empiece a estar agitado con vómitos. Eso habla de un cuadro de un poco más de mayor gravedad. Entonces, bueno, hay que tratar de hacer el diagnóstico dentro de lo posible, estar alertas para que nuestros hijos estén bien, ¿sí? Estén en buenas condiciones y no entren en un cuadro más grave. Una vez que ingresan a la internación, bueno, nosotros comenzamos a trabajar con todo el equipo, ¿no? Inicialmente empezamos con la educación en diabetológica, aprenden a usar la insulina, aprenden a tomar las muestras de glucemia, en eso participa también las enfermeras, nuestra enfermera del equipo. Despacito, bueno, vamos aprendiendo algunas cosas de alimentación saludable y bueno, sobre todo es primero compensarlo si es que tiene algún grado de deshidratación o descompensación a cargo del equipo de pediatría del hospital. Primero es esa etapa, ¿no? Y una vez que está compensado, empezamos a trabajar con el equipo en el aprendizaje de las herramientas que van a tener que usar a partir de ese momento. Es un momento difícil, de mucho impacto, porque bueno, el chico que estaba bien, el nene que era sano, de repente luce muy enfermo, o de repente tiene que usar una medicación que hasta este momento es de por vida. El reemplazo de insulina la insulina no se recupera, la función pancreática de la producción de insulina, entonces el impacto es muy grande. Pero bueno, lo más importante es que, bueno, al principio hay mucho susto, hay gente que es muy reticente a tener que administrar la insulina, de hacer una inyección a sus hijos, no una vez al día, sino son varias veces al día. Pero bueno, por suerte la tecnología, que es lo que hablábamos hace un ratito, nos provee de insumos de agujitas muy muy finitas, prácticamente imperceptibles, y bueno, también más confort en la determinación del azúcar en la sangre, se pinchan los deditos con elementos mucho más finitos, mucho menos perceptibles. Eso también hace a la calidad de vida. Y bueno, hay que incorporar todos esos conocimientos, cómo hacer los controles, cómo interpretarlos, ¿sí? Y despacito vamos encaminándonos en el conocimiento del manejo de todas estas cuestiones. Por ahí entre 3, 5 días, depende de la familia, depende de las circunstancias, pueden estar en condiciones de irse a la casa, una vez que inyecten ambos padres o 2 responsables adultos, al menos, que sepan administrar la insulina, que sepan manejar alguna situación, como por ejemplo si le baja mucho el azúcar en la sangre, eso es lo más importante,
que tienen que tener en cuenta. Una vez que manejan toda esta cuestión y tienen los insumos, o sea, la insulina para hacer el tratamiento, habitualmente se usan 2 insulinas, una es lenta y la otra es muy rápida para las comidas. Una vez que tienen todo, el paciente se va a la casa y siempre con contacto telefónico. O sea, todos mis pacientes, el 100%, tienen mi teléfono y una vez que van a la casa, se van consultando si necesitan o si tienen dudas. O sea, ante las dudas, uno está a disposición para resolver las cuestiones que se requieren al tratamiento. Así que bueno, ese es el camino que habitualmente hacemos al inicio de toda esta cuestión, del debut de la diabetes, así le llamamos, debut diabético. Sí, y la ayuda del entorno, ¿no? Pues yo recuerdo que algunas de mis hijas tuvieron compañeritos en la escuela que tenían este diagnóstico y cómo, bueno, a partir de los padres comunicarse con la docente del grado y que todos, bueno, venían a un cumpleaños, yo recuerdo a casa, y venía con su tupper, con su comida, o los padres se comunicaban con nosotros preguntándonos cuál era el menú y si era factible el control, que tengamos cuidado, que no se exceda. Por suerte, bueno, este niño era excelente con sus controles porque sabía perfectamente y sabía que si él no, que en eso es el grado de la educación, ¿no? Que nuestros pacientes sepan lo mismo que sabemos nosotros. Yo sé que hay barreras, la edad, el entendimiento, y es bastante cruel que mañana yo diga no. Yo siempre charlo en el consultorio que lo peor que hay son las prohibiciones. Entonces tratar de no llegar a eso, pero bueno, eso quería reafirmar, ¿no? Que todo el entorno tiene que saber el diagnóstico de nuestro paciente, ¿no? Para ayudarlo. Sí, más allá de eso, de todas maneras, nosotros no sugerimos nunca que lleven un tupper con comida aparte, salvo que tengan enfermedad celíaca, ¿sí? Alguna persona con enfermedad celíaca, pero si no, la idea es que los chicos aprendan a elegir qué van a comer en el cumpleaños y aprenden a manejar la insulina. Obviamente, los chicos más grandes son los más chiquitos, son los papás, aprenden a manejar la insulina en función de lo que van a comer y de lo que van a hacer. Entonces tratamos de educarlos en eso, en el autocontrol, en que vean, en que elijan, y en esas circunstancias, bueno, se comen otras cosas por ahí que tienen más carga de azúcar o grasas, cosas no saludables, y es lo mismo para todos los chicos. O sea, en esas circunstancias consumen cosas no saludables, pero bueno, son situaciones sociales especiales. Lo que sí les pedimos, o lo que no tienen que tomar, son gaseosas con azúcar, pero creo que con el avance de la pandemia de obesidad, bueno, hay un poco más de conciencia a veces en las familias y a veces ofrecen gaseosas sin azúcar en las fiestitas de cumpleaños y deberíamos todos empezar a hacerlo. Y desaconsejar consumir para todas las personas, para todos los niños, el consumo de bebidas azucaradas, ¿no? No más allá de tengas o no diabetes, que es uno de lo que les explica a los chicos. Lo que yo les aconsejo a los chicos que tienen diabetes, les aconsejo a todos los chicos que vienen por consultorio, sea cual sea la consulta, ¿sí? En ese sentido, comer cosas con grasas saludables, o sea, aceites crudos, algunos frutos secos, que bueno, son caros, pero bueno, uno puede ver la forma de adaptar el plan alimentario saludable a las familias, a todas las familias que concurren a consultorio, no solamente a los chicos con diabetes. Sí, tratamos, sí. Lo que vos decías de que, bueno, somos líderes en el consumo de bebidas azucaradas, ¿sí? Sí. Y uno escucha muchísimas veces y vamos a empezar a romper mitos. Por ejemplo, yo tomo un agua saborizada. Recordar que esas aguas saborizadas, ese sabor tan agradable, tiene un contenido de azúcar que muchas veces supera a las gaseosas antiguas de nuestra infancia. Entonces, porque está el concepto de no, yo tomo agua saborizada, esa es sana. No, leer las etiquetas y saber eso, ¿no? Sí, tal cual. Hay agua saborizada sin azúcar también, fijarse eso. Lo ideal es tomar agua, ¿sí? Todos los días, que es nuestro nutriente principal, digamos, acostumbrarse a tomar agua, que nuestros hijos tomen agua. Y si uno tiene ganas de tomar algo diferente, algo dulce, que no tenga azúcar, fijarse en la etiqueta. Hay algo que yo quería, antes de que terminemos, es hablar de este 2021, que estamos en pandemia, y
bueno, todo este año pasado ha sido muy difícil para todas las familias, y este año es un año muy importante para los que hacemos diabetes porque se conmemoran los 100 años del descubrimiento de la insulina. Y bueno, se van a hacer bastantes actividades al respecto, muchas virtuales, porque todavía seguimos con esta modalidad, así como ahora nos estamos hablando por Zoom, seguimos con estas modalidades a veces un poquito mixtas, pero bueno, se hace un concurso de dibujo, que espero que lo muestren ahora en pantalla. Sí, ahí vamos mostrando el video. Perfecto. Sí. Que estaría bueno que participen todos los chicos que tienen diabetes o algunos de sus familiares, ¿sí? Así que bueno, eso está bueno. Creo que va a haber un campamento virtual. Yo les pasé un videíto sobre una chica con diabetes que tiene 15 años y las experiencias de otras personas que tienen diabetes, que son cosas muy valiosas para ver, ¿sí? Sí, las vamos a pasar al final. Perfecto. Todavía tenemos algunos minutitos. Genial. Y bueno... y ahí tenemos dos direcciones. Teníamos en Pintando Juntos 2 direcciones como para que se comuniquen los oyentes. Recordar que estamos tanto en la audiencia en televisión como que estamos en radio AM 550. Por eso uno siempre se dirige a la radio, nos quedamos con el tic de los oyentes. Pero sí, también la audiencia por la televisión, que es más fácil que vean las direcciones. ¿Las podemos repetir para nuestros oyentes de la radio? Son, a ver, ahí viene, es el capítulo Comahue, ¿no? De diabetes. Sí. Ahí viene. Bien. dibudiabetescomahue@gmail.com, o que si lo busquen en las redes, ¿no? También fácilmente. También puede estar. Sí. Una pregunta, ahí está, SAD capítulo Comahue en Instagram y en Facebook @sad.comahue. Para tener las direcciones. Una consulta que te quería hacer yo, el ejercicio, que forma parte de una de las patas de la mesa en el tratamiento de diabetes. Absolutamente. Hacer actividad física es saludable para todo el mundo, como vamos a todo, ¿no? Como es saludable para todo el mundo, y hacer actividad física, ejercicio físico, es muy bueno para todos. El músculo consume glucosa y ayuda a regular los valores de glucemia un poco más fácilmente, aumenta la acción de la insulina, mejora el funcionamiento del metabolismo, por decirlo de alguna manera, para no complejizar mucho la cosa. Entonces eso hace que el control de la diabetes sea un poco más estable, mejor. De todas maneras hay que aprender a manejar la insulina y la alimentación durante los diferentes tipos de deportes, por ejemplo, así que hacen los chicos. Pero beneficia muchísimo, ¿sí? El ejercicio, el control de la diabetes. Así que siempre recomendamos por miles de razones que hagan ejercicio, que hagan algún deporte grupal en lo posible. Ahora que están volviendo a la presencialidad de ese tipo de actividades al aire libre, en este caso, que estamos saliendo, espero, de esta pandemia. Siempre la recomendación es que todos nos movamos. La Organización Mundial de la Salud para la infancia recomienda 1 hora de actividad física por lo menos, vigorosa o moderada a vigorosa, todos los días para los chicos. Y si es más, mejor. Entonces, bueno, esas mismas recomendaciones les damos a los chicos que tienen diabetes en la infancia, desde la infancia o en la adolescencia, y eso ayuda a controlar, a mejorar los valores de azúcar en la sangre, ayuda a regular, además de la administración de insulina y comer saludable. Son 3 cosas importantísimas en la vida de una persona. Y en la persona con diabetes, obviamente, aprender a usar su tratamiento, a administrar su tratamiento en función de las actividades que realice. Y eso también es parte de nuestro trabajo, ¿no? Trabajar con las familias para que manejen cada una de estas situaciones. ¿Y es posible? Sí, absolutamente. Hay deportistas que han ido a los Juegos Olímpicos, hay deportistas de élite que tienen diabetes tipo 1, y eso no ha sido una limitante para que puedan destacarse en el deporte que eligieron. Tampoco impide estudiar, no impide tener novios o novia, no impide el día de mañana ser padre o madre. En realidad hay que aprender a amigarse con la diabetes y tratar de llevar los mejores controles posibles para que precisamente el día de mañana uno esté saludable y pueda mantenerse bien.
En realidad siempre les digo, los niños al inicio del debut son el mismo chico sano de antes, lo que pasa es que hay que reemplazar una función perdida y hay que reemplazarla lo mejor posible. Siempre y cuando mantengamos los niveles de glucemia dentro de los objetivos, tratemos de hacer todo lo posible para estar bien, que se puede. La idea es mantenerse sano durante la vida, ¿sí? Sí. Así que bueno. Silvina, sí. vos nombraste, dijiste una mala palabra, la pandemia, perdón, pero si uno ya se le pone la piel de gallina y alguien dirá, otra vez, estamos hablando de diabetes y me sacan con la pandemia, pero recordar eso que decías vos, es decir, preguntarte más que recordar, ¿cómo fue el tema de la pandemia para ustedes? Porque alguien dice, no, se frenó todo. No se frenó todo, porque las consultas siguieron, los nuevos casos siguieron, y bueno, esa era la consulta. ¿Cómo lo viviste vos desde tu especialidad? Mira, en realidad primero estábamos muy preocupados, yo soy parte del comité de pediatría de la SAT, precisamente para no llegar a diagnósticos tardíos, que es lo que decíamos, ¿no? Que tratar de que apenas empiezan los síntomas uno hacer el diagnóstico, porque si no se hace el diagnóstico más o menos tempranamente, los chicos pueden terminar con un cuadro muy grave de cetocidosis grave al inicio. Entonces tratamos de elaborar un folleto de los que pasamos, para que se publicitara en todos lados y que llegara a la gente, para que estén alertas respecto a estos síntomas y no se quedaran encerrados en la casa, porque ese era un problema con todos los problemas, ¿no? Con todas las enfermedades, incluso con el seguimiento de enfermedades crónicas. Eso con respecto a los debuts, tratamos de publicar mucha información para que la gente consultara si aparecían los síntomas. Por un lado eso, y por el otro lado en el seguimiento de los pacientes, hemos descubierto que estas herramientas de la telemedicina, a través de Zoom, como estamos haciendo ahora, u otras plataformas, fueron valiosísimas para el seguimiento de pacientes, tanto cerca en las localidades cercanas como en el interior. Es más, para hacer educación diabetológica, para trabajar los temas de los controles o los temas de las diferentes dificultades, ha sido fantástica, así que creo que esto llegó para quedarse, una modalidad que vamos a hacer combinada con la presencialidad en el seguimiento de los pacientes. Entonces, mirando el medio vaso lleno, la tecnología, volvemos a hablar de la tecnología, llegó para quedarse y para acompañar a nuestros pacientitos y sus familias. Con la gente del interior ha sido fantástico, es más, algunos los he visto más veces que cuando los veía presenciales, por esto de que nos permite acercarnos sin generarle a la familia un traslado, un gasto, un tiempo que es valioso. Así que bueno, como medio vaso lleno, realmente eso. Y como la otra parte, hemos visto chicos que han ganado muchísimo peso, el encierro, el estar deprimidos, al estar encerrados, creo que ha sido muy duro, y hemos visto que ha habido una población importante que ha ganado mucho peso, otros que han tenido empeoramiento de su control y otros realmente que lo han mantenido. A mí me preocupa mucho el tema de la obesidad, más allá de los que no tienen diabetes, ¿no? La verdad que es muy importante la ganancia de peso en la población infantil, en la adulta también, obviamente, que ha sido reforzado en la pandemia, ¿sí, no? En la cuarentena y en la falta de actividad el año pasado y parte de este año ha sido bastante importante, y creo que el impacto lo vamos a empezar a sentir cada vez más. Sí, fue una lucha muy difícil, porque nos decían que no podemos hacer ejercicio porque nos vamos a contagiar, tienen problemas salir a la calle. Es decir, nuestro país, no sé por qué se adoptó eso, porque los países de Europa, por ejemplo, nunca se suspendió la actividad física. Es decir, en lo mejor de la pandemia o en lo peor, digámoslo así, con los valores más altos, se estimulaba que la gente saliera a hacer actividad física y que volviera a su casa, ¿no? Bueno, eso tenemos que tomarlo como enseñanza para las próximas, viste que ahora es segunda ola, tercera ola, cuarta, para el mar,
para la ola que sea, el número no interesa, tenemos que estar preparados y seguir con nuestra actividad y saber que esto no nos contagia, que la distancia es fundamental, que el barbijo es fundamental en áreas cerradas, como por ejemplo aquí en un lugar cerrado como el estudio, ¿no? Yo te quería, hablando de pandemia, preguntarte por la vacuna y nuestros niños diabéticos. ¿Cómo lo ves vos? Ya están en... quería saber tus números, ver que nos des tu impresión desde tu especialidad y la vacuna contra el SARS-CoV-2 o el COVID-19. Sí, mira, mis pacientes los mayores de 12 años están todos vacunados. Bien. Con las 2 dosis de Moderna, por suerte. Estoy esperando que venga la Pfizer o alguna vacuna autorizada para los chicos entre 6 y 12 años, que es la próxima etapa, ¿no? Que imagino, están todos a la expectativa. Y la experiencia de pacientes con diabetes pediátricos, ¿no? Con diabetes tipo 1 y COVID, que han tenido COVID, la verdad que se comportaron como todo grupo pediátrico, o sea, no tuvieron mayor gravedad, por suerte, dentro de mi grupo de pacientes. No he tenido pacientes que han tenido cuadros graves, importantes, la pasaron como un cuadro gripal o con fiebre alta, cefalea o prácticamente asintomáticos. La mayor parte muy poco asintomáticos, y el diagnóstico se hizo a punto de partida que alguno de los padres tenía muchos síntomas y se hizo y por ahí a veces los hisoparon a los pacientes. O sea, la experiencia por suerte, ¿no?, de tener COVID no ha sido con cuadros graves. Yo a propósito te hice la pregunta porque tenemos que jerarquizar la vacuna, porque muchos dicen, no, si no se va a enfermar mucho, ¿para qué lo vacunamos? Tenemos que vacunarnos fundamentalmente para evitar la diseminación, por lo que dijiste vos, el caso clínico. Es decir, el papá se contagió o el papá lo trajo o el niño lo trae. Pero tenemos que vacunarnos todos porque está demostrado la eficacia y que evita las formas graves. ¿Qué quiere decir eso? Absolutamente. Oxígeno, requerimiento de oxígeno, requerimiento de internación, terapia intensiva y lo peor, que es la palabra deceso, muerte, fallecimiento. Es decir, queremos evitar eso, queremos evitar la internación y queremos seguir manejando vía Zoom con nuestros pacientes y no internados. Seguro. En realidad en otros países, o sea, como población de riesgo se marca la diabetes, y sobre todo la diabetes mal controlada en las personas que tienen hiperglucemia, o sea, el azúcar alta en la sangre todo el tiempo, que no logran un buen control, tienen más riesgo de presentar infecciones más graves, ¿sí? Así que bueno, es importante tratar de tener el azúcar en la sangre en los niveles que queremos tenerlos, hacer el tratamiento de la mejor manera posible para que el sistema inmunológico de defensas funcione bien y vacunarse, ni hablar. Exacto. O sea, no es que nosotros, bueno, creo que fue suerte, ¿no?, que muchos los pacientes que han tenido COVID no tuvieron cuadros graves hasta el momento, pero bueno, eso no significa que no sean población de riesgo o que no esté el riesgo. Por eso este tema de la vacuna. Y bueno, estamos cruzando los dedos porque pronto llegue la vacuna para los más chicos. Sí. Así que bueno, ya sería más tranquilo. Ya estamos mucho mejor con los niveles de vacunación de este momento. Creo que bajaron los casos muchísimo. Así que bueno, esperemos que la Delta no nos dé más olas. Esperemos que sigamos así. Silvina, Sí. agradecerte, muchísimas gracias por tu presencia, nos estamos viendo, nos despedimos ahora y como final vamos a pasar el video que nos alcanzaste sobre los 100 años de la insulina. ¿Algo más para terminar? Agradecerte estas oportunidades de charlar estas cosas, de que la gente recuerde, tome conocimiento de algunos temas que son importantes para tener en cuenta con sus hijos, y que no olviden que tienen que llevarlo al pediatra una vez al año para controlar el crecimiento. Y bueno, y si necesitan alguna otra consulta, hacerla, no dudar en hacerla, pandemia o no pandemia, eso también es importante. Exacto. Y bueno, a moverse, a divertirse y a estudiar mucho para los chicos. Bueno, muchas gracias, Jorge. No, por favor. Saludos a todos. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Estamos Silvina. en el hospital regional. Eso. Bueno. Muchísimas gracias a todos por esta hora que nos han dado en Depende y volvemos la semana que viene, como siempre en AM550, en el canal de noticias 24/7 y en Instagram @DependeNQN. Nos vamos con este video de los 100 años de la insulina.
nombre es Julia, tengo 15 años y a los 8 los médicos descubrieron que tenía diabetes. Cuando me enteré, fue difícil para mí y mi familia acostumbrarnos a convivir con la enfermedad. Con el tiempo, me di cuenta que es más normal de lo que parece y que mucha gente tiene diabetes. Me preocupa mi salud a futuro y por eso decidí ir en busca de otras personas que desde chicos tienen la enfermedad, para que me cuenten cómo pudieron hacer su vida y cumplir igual sus sueños. Valentina Kogan es una deportista de élite. Llegó a ser la arquera de la selección argentina de handball en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y me recibió en su casa para contarme su experiencia. ¿Cómo te enteraste que eras diabética? Tengo 40 años, arranqué a los 10 años y me enteré en un campamento. En realidad fui a un campamento, aparecieron como esos síntomas que ahora sabemos que son muy normales, como tomar mucha agua, hacerte pis encima, bajar de peso. Y volví del campamento y mis papás, mi mamá y mi papá me vieron y me dijeron, acá pasa algo raro. Y estaba en Mar del Plata, me acuerdo, y me hice algunos estudios y me diagnosticaron lo que para mí en ese momento era el fin del mundo, que era dejar de... En ese momento, viste que hace muchos años, vos tal vez sos más joven, pero la diabetes significaba el fin de dejar de comer cosas dulces. Cambia mucho también la tecnología ligada a la diabetes, porque vos ya lo ponías en un aparatito, ¿no? La cinta reactiva. Sí. Imagínate que cuando yo me pinchaba el dedo, que eso no cambió, en 30 años no cambió nada, lo comparaba con un tubito de color como la de la acetona. Sí. Entonces, claro, hasta que descubrí que con alcohol le iba sacando el color. Entonces, no sé si a vos te pasó, pero una de las cosas como de ocultar, en mi caso ocultarle a mis padres de mi nivel de azúcar o si estoy bien o si estoy mal, era como algo, no te digo natural, pero como, ¿estás bien? Sí. ¿Te sentís mal? ¿Te bajó el azúcar? No, estoy bárbara. ¿Cuánto tenés? 110, ¿viste? Y el cosito daba que estaba en 250. El doctor Guillermo Burlando es expresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes y me junté con él para conocer cómo era antiguamente el tratamiento. Guillermo Burlando es mi nombre, yo soy médico, soy profesor adjunto en nutrición, llevo muchos años de profesión. Me recibí en el año 1962 y de allí, provocado por mi enfermedad, que no pensaba yo ser médico. Yo lo único que pensaba, te soy sincero, no me olvido, pensaba, pero si yo tengo azúcar en la sangre, ¿por qué no me sacan toda esta sangre? Me hacen una transfusión, me meten sangre sin azúcar y se acabó el problema. Ese era mi pensamiento a los 10 años. Auspician este programa Medical Wellness, un espacio para tu salud, belleza y bienestar. Clínica Pasteur, toda la salud, toda la vida. Depende. Un espacio para hablar de salud desde diferentes puntos de vista. Todos los sábados una cita obligada con invitados especiales y una activa participación de la audiencia. Conduce el médico infectólogo Jorge Calderón. Sábados a las 10 por AM 550 y 24/7 Noticias.